Hola, acá estamos en la segunda clase de lenguaje y comunicación en el sujeto con discapacidad intelectual. Estaba retomando lo que les había dado la clase anterior, ¿no? Y veía la propuesta que les había hecho. Y bueno, en principio, nada, me gustaría saber si lograron familiarizarse con el material, vieron que fue breve, en realidad porque la materia tiene lenguaje muy específico, entonces en eso les voy a pedir que, digamos, que puedan tener el tiempo, ¿sí?, para la lectura del material, porque tal vez los apuntes se van a ir complejizando, porque bueno, hay conceptos muy específicos y a medida que puedan, para poder ir avanzando van a tener que ir incorporando nuevos conceptos. Entonces la idea es que ustedes se puedan organizar y que bueno, que puedan retomar aquellos conceptos que no comprendieron y me los puedan hacer con consultas a través de mails o como ustedes consideren. Por ahí pueden puntualizar, hacer un apunte, digo, en una hoja con las consultas que tengan sobre algún concepto y a partir de ahí yo respondérselos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo les había dicho, les puse que no solicitaba entrega, ¿no? De lo trabajado por el momento. Lo que sí vamos a acordar son trabajos de entregas, ¿sí? Pero a través de plataforma, porque bueno, yo en principio había pensado en el mail como una posibilidad de entrega de trabajos, pero no. En realidad es un requisito que tenemos, bueno, con esta nueva modalidad en la que nos tenemos que acomodar todos, es que los trabajos sean entregados a través de plataforma. Entonces, el mail institucional lo vamos a utilizar como medio de comunicación entre nosotros, o la cartelera, por ahí para alguna consulta puntual. Pero los trabajos van a ser entregados vía plataforma, con fecha, digamos, límite de entrega. Y bueno, retomando lo que vimos, lo que pudieron leer para la clase anterior, un poco la idea era que pudieran pensar, ¿no? Vieron que les presenté material donde había una breve descripción de lo que cada autor, de los que propuse, ¿no?, representan lo que es las principales teorías del lenguaje y la relación entre el pensamiento y el lenguaje para ir introduciéndonos en el tema. Entonces, bueno, la idea es que ustedes pudieran identificar, ¿sí?, cómo cada uno de estos autores se posiciona con respecto al tema. Y bueno, y van a ver que algunos retoman el trabajo de otro, ¿no? Entonces, poder identificar en cada una de estas teorías, en cada una de estas posiciones, qué sucede en relación al lenguaje, al pensamiento. Algunos de estos autores consideran que el lenguaje es innato, otros que no, que es algo que se desarrolla, ¿sí? Hay algunos que postulan que el lenguaje es un desarrollo, digamos, que sucede a partir de la necesidad del sujeto, y otros que, bueno, que en realidad ese desarrollo se produce solamente con el contexto. Entonces, bueno, yo pensé por ahí en algunas preguntas que las podían guiar, ¿sí?, a modo de guiar esta lectura y poder darle un formato a esta actividad, ¿no?, que les pido para el próximo encuentro. Entonces, por ahí poder armar, ¿sí?, un cuadro comparativo, como les decía en la consigna anterior, pero ya con algunas consignas, como, bueno, quiénes de estos autores postulan o consideran que el lenguaje es algo innato, quiénes no, qué rol juega el contexto en el desarrollo, ¿sí?, de este lenguaje. Algunos le van a dar más prioridad, como es el caso de Vygotsky, ¿sí?, que considera que es el contexto social el que le va a dar el formato necesario para que el lenguaje se desarrolle, y cómo es la relación entre el pensamiento y el lenguaje de acuerdo a cada uno de estos autores y sus posturas, ¿no? Esa sería la consigna. Después, digamos, yo apunté algunas cuestiones como principales de cada autor que por ahí me parecían importantes destacar. Y les repito, si hay alguno de los conceptos que ustedes van tomando no lo comprenden, me lo pueden consultar vía mail.
Por ejemplo, bueno, Skinner, que va a representar lo que es la escuela conductista, ¿no? En todos sus aspectos va a tener como premisa, digamos, lo que es la conducta. Entonces, él considera que el ser humano, se considera, digamos, de esta teoría, que el ser humano todo lo hace a través de la conducta. Entonces, el lenguaje no va a ser innato y va a ser una conducta más, ¿sí? Una conducta más que se va a desarrollar o no de acuerdo al estímulo que tenga, pero sin ahondar en lo que es el contexto, simplemente algo como más reducido, ¿sí? Al estímulo-respuesta, y a que ese lenguaje se va a desarrollar como una conducta más. Por otro lado, bueno, tenemos a Chomsky, que bueno, en su teoría en 1928, como está ahí en el texto, él lo que postula es que todo ser humano tiene una capacidad innata, ¿sí? Del lenguaje, y bueno, que en realidad va a aprender, se va a desarrollar ese lenguaje, y que sí hay un periodo que es crítico, ¿no? Hay un periodo de la vida que es crítico para que ese lenguaje se desarrolle, pero como que la habilidad está y es propia del ser humano. Piaget, digamos, todos sabemos, o bueno, habrán trabajado por otras materias, otras áreas, que representa lo que es el constructivismo, y él lo que considera es que el lenguaje tiene como dos etapas, ¿no? Una etapa que es más bien egocéntrica, en la que el niño habla con sí mismo, dice él, habla con sí mismo y mantiene un tipo de lenguaje que en realidad satisface sus necesidades, y es un lenguaje egocéntrico. Y este lenguaje egocéntrico se desarrolla en los primeros años de vida, hasta los 3 años de vida, y solo por necesidad, digamos, del sujeto, va a seguir desarrollándolo para hacerlo, de ser egocéntrico, pasarlo a ser un lenguaje social. Entonces, lo que va a considerar Piaget es, bueno, la etapa evolutiva del niño, la madurez del niño y la necesidad de ese niño de convertir en social ese lenguaje que es egocéntrico. Teniendo en cuenta esta teoría, podemos pensar que, bueno, puede que un niño pasado en cuanto a la edad cronológica, el tiempo de lenguaje egocéntrico, debería necesitar desarrollar el lenguaje social, pero en el caso de que no, por una cuestión de madurez, puede que no lo desarrolle, pero por una necesidad propia del sujeto, ¿se entiende? Bueno, después tenemos el postulado de Vygotsky, que, bueno, Vygotsky lo que va a plantear es justamente la importancia del contexto, ¿no? Del contexto social. Él considera que es fundamental el contexto social para el desarrollo del lenguaje, y por otro lado también le da un valor, digamos, como de separar lo que es el pensamiento del lenguaje. Él dice, no podemos reducir el pensamiento al lenguaje, o sea, como que el pensamiento es mucho más que el lenguaje. El lenguaje sería solo una parte, solo una limitada parte de lo que es todo el pensamiento, ¿no? Esto para ir pensando, ustedes puedan ir comparando qué significa esto de si uno está directamente relacionado con el otro, o qué sucede entre el pensamiento y el lenguaje en cada una de estas teorías. Y bueno, después Luria, que digamos retomando y profundizando la teoría de Vygotsky, lo que va a decir es que el lenguaje es quien regula el pensamiento, es decir, el lenguaje es parte del pensamiento y lo ordena. Y gracias a que el lenguaje ordena el pensamiento, es que podemos coordinar y restablecer otras formas de pensamiento. Es como están íntimamente relacionados, pero además le da un papel fundamental a lo que es el lenguaje para como estructura, ¿sí? del pensamiento. Así que bueno, es algo muy general lo que les estoy dando, digamos, compartiendo en el video, pero como para que ustedes puedan ir siguiendo una línea, ¿no? De por qué pensar en estas teorías, ¿no? Por qué comparar una teoría con otra, porque bueno, es a partir de ahí que vamos a después, digamos, meternos en lo que es las funciones ejecutivas, el lenguaje,
y lo más específico. Estas teorías son la base, ¿sí? Que nos van a llevar a entender lo que es el desarrollo del lenguaje a nivel normal y qué sucede cuando ese desarrollo no se produce normalmente. Bueno, las dejo con este video y con el material que voy a subir a plataforma para poder continuar con la lectura. Bueno, nos vemos la próxima.